A veces podría ocurrir que en un adolescente empiece a tener conductas muy sexuales con otros, o por el contrario no quiere que ni se le acerque ni la toque. Entonces esas son señales de alarma. ¿Cuál es la señal de alarma más importante? Pues que un niño, niña o adolescente diga y exprese que algo le está pasando, que algo le están haciendo. Y cuando eso ocurra, así no haya mucha claridad, siempre activamos las alarmas de qué debemos hacer para investigar y sobre todo para proteger si esto es lo que llega a estar pasando. Bienvenidos a Entre Nosotras, un espacio creado para conversar con empatía y cercanía sobre los temas que más importan: el bienestar, nuestras emociones, el crecimiento personal y nuestra salud mental. Aquí compartiremos reflexiones, aprendizajes y conocimientos con expertas y expertos que nos invitan a mirar cada tema con apertura y la mente abierta, porque tener estos espacios también es una forma de cuidarnos y porque entre nosotras todo se puede hablar. Bueno, el día de hoy nos acompañan Claudia Sánchez y Lucrecia Caro. Ellas son psicólogas clínicas con estudios de maestría en psicología clínica y de familia. Llevan más de 25 años trabajando en la prevención del abuso sexual y juntas formaron el grupo Opciones, que se dedica a capacitar colegios, familias, jardines infantiles y de igual forma a acompañar procesos terapéuticos tanto a nivel individual como familiar. Entonces, bienvenidas Claudia, Lucrecia, bienvenidas a este espacio. También nos acompaña Lorenza Ruiz, una de nuestras estudiantes. Entonces, bueno, para arrancar, me gustaría que nos contaran un poco de dónde surge el Grupo Opciones. Bueno, el Grupo Opciones surge cuando estábamos haciendo realmente la maestría. Claudia y yo empezamos a trabajar desde el primer semestre sobre el tema de abuso sexual y empezamos a atender familias en la maestría y a estudiar sobre el tema. Después de que salimos de la maestría, seguimos trabajando, atendiendo familias y estudiando y aprendiendo juntas sobre el tema, y poco a poco pues fuimos ampliando el radio de acción, no solamente a la atención a familias, sino a toda la parte de capacitación y formación. ¿Eso hace cuántos años? Ya más de Más 25, de 35. 35 años. Ya es que decimos más de 25, pero realmente son 35. Buenísimo. Bueno, y teniendo en cuenta que este fue su interés desde el inicio, cuéntenos un poquito desde su punto de vista, ¿por qué es importante hablar de prevención de abuso sexual con niñas, adolescentes y familias desde de manera temprana? Miren, porque nosotros hemos visto que esto aparece y ocurre mucho más de lo que uno siquiera se puede imaginar. Se estima que más o menos 1 de cada 5 mujeres en la vida ha vivido alguna experiencia de abuso sexual, lo haya contado o no lo haya contado, y 1 de cada 9 hombres. Y de hecho estaba leyendo una estadística últimamente que dice, en población vulnerable, esto no es 1 cada 5, es 1 cada 4. Entonces, como esto está pasando y pasa, muchas veces en secreto, muchas veces sin hablarlo, pues tenemos que sacarlo a la luz porque es la única manera de saber qué hacemos con esto. Claro que sí. Y digamos que un poco en torno a esto de que no es tan visible, que muchas veces no se sabe, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? Digamos que hay una creencia un poco de que el abuso sexual tiene de por medio fuerza o violencia física. ¿Cómo nos ayudarían ustedes a tumbar un poquito esa creencia que hay? Bueno, la mayoría de los abusos ocurren al interior de las familias o por personas muy cercanas y conocidas a las niñas y los niños. Y el agresor, como es una persona cercana, va envolviendo a los niños y niñas en esta relación donde al principio no es claro que eso es abuso, es en medio de juegos, es en medio de una relación que ya existe de confianza con ese adulto que puede ser el papá, el abuelo, el tío, el hermano. Entonces los va envolviendo y no necesita realmente utilizar ni la fuerza física. eh, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, no se utiliza la fuerza física y hay siempre una diferencia de poder. El agresor tiene poder y con eso ya es suficiente. Y además, como lo envuelve en esta relación en medio de juegos, las niñas, los niños no entienden al principio qué es lo que está pasando y para ellos empieza a estar muy
están muy confundidos de qué es lo que pasa, porque también hay partes, digamos, del juego que les gusta y hay otras partes que es abusiva. Entonces ellos no entienden muy bien ni siquiera cuándo empieza el abuso, porque es muy lento y progresivo y para ellos no es claro. Yo quiero hacer una aclaración que hable de hombres y seguramente nos vamos a referir mucho al agresor como masculino. La mayoría de los agresores son hombres, pero se calcula que más o menos el 5 al 15% son mujeres. Solo que por simplicidad vamos a hablar del agresor, pero claramente también puede haber agresoras mujeres. Buenísimo, gracias por esa aclaración. Bueno, también escuchándote un poquito esto que cuentas de que muchas veces no es evidente ni siquiera para el niño o niña que puede estar siendo víctima de abuso, ¿qué señales deberían tener los padres presentes? ¿Qué signos de alarma deberían tener ellos para reconocer que puede haber una situación de abuso? Bien, digamos que esto va a depender un poco como del nivel de desarrollo de los niños, porque pues uno nota unas cosas en niños pequeños, pero también puede notar otras cosas en adolescentes. Entonces, en general, obviamente, las personas que se entrenan en esto tienen una información mucho más específica, pero como que en general es un niño o niña que tiene un cambio brusco de comportamiento. Y entonces es un niño o una niña que le gustaba jugar y estar con otros niños y ahora ya no quiere salir, ya no quiere nada, cambia completamente su forma de actuar. Puede ocurrir también que de pronto tenga pesadillas, terrores nocturnos, dificultades en el sueño, o puede ser que sea un niño o una niña que tenga dificultad para relacionarse cuando antes definitivamente podía hacerlo. Es muy importante, por ejemplo, hay una diferenciación que me parece que para los papás particularmente es muy útil, es diferenciar entre cuándo puede ser un juego sexual de su desarrollo sexual normal y cuándo puede ser un juego problemático. Creo que esto puede ayudar. En un juego normal, la curiosidad normal, por ejemplo, las niñas y niños pueden tener, por ejemplo, a los 5 o 6 años jugar al papá y a la mamá, jugar al doctor, pero son juegos ingenuos, sin problema. Generalmente, si, por ejemplo, tienen curiosidad por ver el cuerpo de otros, que también es normal en estas edades, pues se les enseña, se les dice y los niños pues ya lo dejan de hacer y no hay problema. Los dos niños lo disfrutan además, es un juego. Y eso es parte del desarrollo, necesita guía, por supuesto, o sea, necesita que se les diga que no, que las partes privadas y que esto tiene que parar, pero más o menos es un juego normal. ¿Cuándo sería una señal problemática? Cuando, por ejemplo, este es un juego donde ya no es ingenuo, ya no es simplemente el piquito y nos vamos a ver hasta mañana, sino que hay conductas bastante sexuales que un niño pequeño no tendría por qué saberlo, ¿no? Tiene mucha más información sobre sexualidad de lo que uno esperaría en un niño de esa edad. Voy a poner un ejemplo. Pensemos en una niña que empieza a dar besos con lengua, una niña de 5 años, o que haya movimientos coitales, por ejemplo. O sea, un niño chiquito eso no lo tendría que saber. ¿Por qué lo sabe? Pero además otra señal de alarma es que es un juego entre niños que tienen una diferencia de edad más allá de 4 o 5 años. O sea, no es lo mismo que tenga 6 años con otro de 6, sino que tiene 6 años y el otro o la otra niña tiene 10, 11, 12. Esa diferencia de edad es una diferencia muy grande en términos de desarrollo a esas edades. Es muy grande. Este que es más grande o esta que es más grande puede manipular muy fácilmente al otro porque sabe muchísimo más. Y otra señal es que además es un juego donde el uno obliga al otro, por ejemplo, ¿no? No hay alguno de los dos que siente que ese juego está mal, que se siente incómodo, que se siente que está obligado, que siente que hay uso de cualquier manipulación y fuerza, que siente que no está cómodo. Entonces no era el juego espontáneo de curiosidad. Entonces cuando podemos diferenciar, digamos, esos dos tipos de
juegos respecto a la sexualidad nos ayuda a entenderlo. Pero también podemos tener indicadores, digamos, en adolescentes, hay muchos más, pero digamos que como los más importantes. Y en adolescentes es muy importante también estos cambios abruptos de comportamiento, no solamente en la vida real, sino también en la forma como se conectan a Internet. Por ejemplo, recuerdo a una chica que todo el tiempo se la pasaba con el celular y de pronto decidió que no quería volver a tocar el celular durante 3 meses. ¿Eso es frecuente? No. Algo está pasando allí, ¿no? Entonces, y ella lo había dejado de usar porque le estaban haciendo sexting y tuvo amenazas de lo que podía pasar, de que iban a utilizar ese material para algo. Y él entró pánico y dijo, no quiero volver a tocar el celular. No había dicho nada. Pero ese comportamiento es un comportamiento raro, ¿no? Es fuera de lo normal. Entonces tenemos que profundizar. No siempre significa que esto sea una señal de abuso, pero siempre es una señal de alarma que nos va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Tratemos de preguntar y de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A veces podría ocurrir que en un adolescente empiece a tener conductas muy sexuales con otros, o por el contrario no quiere que ni se le acerque ni la toque. Entonces esas son señales de alarma. ¿Cuál es la señal de alarma más importante? Pues que un niño, niña o adolescente diga y exprese que algo le está pasando, que algo le están haciendo. Y cuando eso ocurra, así no haya mucha claridad, siempre activamos las alarmas de qué debemos hacer para investigar y sobre todo para proteger si esto es lo que llega a estar pasando. Claro que sí. Y acá retomando un poco el cierre que diste de qué debemos hacer, ¿qué pueden hacer nuestras familias si identifican alguna señal que puede ser rara, que puede ser llamativa, que les puede dar indicios de que algo puede estar pasando? ¿Qué podrían hacer nuestras familias? Bueno, lo primero que todo, creerles a los niños si hablan, que es lo que decía Claudia, es creerles y actuar. Ese lo vamos a repetir varias veces porque a veces nos cuesta trabajo creer que eso sea verdad, que eso pase en nuestra familia. Entonces, si nos lo dicen claramente, pues hay que creerles y hay que actuar. Pero la mayoría de los casos, o la mayoría de los niños y niñas no hablan cuando está ocurriendo el abuso. Muchas veces hablan años después. Entonces puede haber estos indicadores que nos decía Claudia y lo primero que tenemos que entender es entenderlos, es de dónde vienen. Entonces, de alguna manera, preguntar, hacer preguntas, por ejemplo, en los casos que ponía Claudia de las conductas sexuales, preguntar un poco de a qué están jugando, dónde aprendió ese juego, con quién más lo hace, sí, como abrir y entender. Cuando son niños y niñas, por ejemplo, que son muy agresivos, hay algunos niños que el indicador es que son muy agresivos o están muy distantes. Hay que acercarse, hacer preguntas y si no podemos entender qué está pasando, por ejemplo, remitirlos a consultas de psicología donde tenga todo el espacio, todo el tiempo para poder hablar. Hablar del abuso sexual es muy difícil. Muchos niños y niñas se les pregunta, por ejemplo, muchos de nuestros pacientes en el colegio les han preguntado, pero ¿qué pasa? Pero mira, es que estás muy solita en el recreo y te relacionas con alguien más, pero es muy difícil para ellos hablar. Entonces hay que de pronto brindarles espacios, por ejemplo, en consultas de psicología, para que puedan expresar lo que está pasando. Hay muchos sentimientos pues encontrados en estos niños y niñas pues de culpa, ellos se sienten culpables, se sienten con mucha vergüenza, pero sobre todo hay una situación cuando el agresor está dentro de la familia y es que las niñas y los niños quieren mantener a la familia unida. Ellos no quieren que la familia se destruya, entonces es muy difícil hablar. Ellos por encima de todo no quieren hacerle daño a los otros adultos, por ejemplo, a la mamá o si es el abuelo, pues no quieren hacerle daño al papá, por ejemplo, ¿cierto? No quieren hacer daño y no saben cómo salir de esa encrucijada. Entonces hay que estar muy cerca de ellos
acompañarlos y darle el espacio de que puedan hablar, porque para ellos es muy difícil hablar. Entonces, estar ahí, acompañarlos y ya si cuentan, pues ya hay que hacer todo el acompañamiento de, bueno, y como esto es un delito, pues también hay que poner la denuncia y demás, pero sobre todo hay que estar muy cerca, digamos, ese sería un factor importante, una figura cercana a la que el niño le pueda contar lo que está viviendo. Y yo quisiera hacer énfasis en lo que tú estás diciendo, y es en lo siguiente. Digámosles a los niños, las niñas, que cualquier cosa que te haga sentir triste, asustada, confundida, busca un adulto protector. Y eso quiere decir que sepamos claramente quiénes son esos adultos protectores a quienes puedes recurrir. Podemos decirle a los niños, bueno, si te puede pasar esto o algo de esto puede pasar, habla con, no sé, papá, la mamá, con él. Y vemos en la familia quiénes pueden ser esos adultos y se lo decimos a los niños. No es lo que el niño solo crea, la niña solo crea, sino, bueno, la madrina, el abuelito, la abuelita, dependiendo de cada cosa, y que sepa cómo contactar con ellos. Y que sepan alguien en el colegio también, ¿no? No solamente en las familias, sino alguien en el colegio, sientes tú que le tienes mucha confianza, bueno, vas a buscar a esa persona adulta, puede ser una orientadora, puede ser un profesor, una profesora, y cuenta si está pasando algo en el colegio para que sepa a quién recurrir. Porque puede ser que los niños no entiendan lo que está pasando, pero lo que sí querríamos como familias es que los niños puedan contar que algo les pasa y que podamos hacer cosas para ayudarlos y protegerlos. Claro que sí, importantísimo. Y digamos que a veces también lo que hemos percibido es que dentro de los núcleos familiares se manejan un poco discursos o frases como, ay, no seas grosera, dale un besito, la abuela se va a poner triste si no le das un abracito. ¿Qué mensaje está transmitiendo realmente estas frases que muchas veces intentan venir desde el quiero que tengas una buena educación, que termina transmitiendo esto a nuestros niños, niñas y adolescentes? Bueno, termina transmitiéndole de no importa lo que tú sientas, lo importante es que le des el besito al abuelito y no lo que ellos sienten, lo que ellos quieren hacer. Entonces sí, hay que transmitir, bueno, saluda, cuando llegas a un sitio, saludas, pero no tienes que darle un besito al abuelito si no te sientes cómodo. Sí, yo me acuerdo personalmente de mis hijas que me decían, es que yo no quiero darle un beso al abuelo porque tiene barba y pica. Y es válido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo respetar eso que están sintiendo? Y ahí es muy importante unirlo a que los niños puedan entender qué les pasa y cuando se sienten incómodos, como decía Claudia, si hay algo que los hace sentir incómodos, con miedo, que no quieren hacer, pues hay que enseñarlos a que no lo tienen que hacer, no tienen que obedecer a ciegas. Pero entonces sí, por ejemplo, con el saludo, sí saludar, pero no con el beso, ¿sí? Y como empezar a entender qué es lo que les pasa a ellos, es parte de lo que tenemos que hacer en prevención, que aprendan a entender qué sienten, dónde sienten esas emociones, qué quieren hacer con esas emociones, cómo pueden regular las emociones, es otra parte de la prevención, ¿sí? Es, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo rabia o tristeza, ¿qué puedo hacer con esas emociones? Entonces, esa es parte también de la prevención de la actual, que a veces pensamos que la prevención es como muy focalizada, no, la prevención es mucho más amplia y hay que hablar también toda esta parte de las emociones y qué hacer con ellas. Sí, perfecto. Y digamos que este tema que tú hablas de que los niños entiendan que ellos pueden decir no quiero porque me siento incómodo, que va ligado un poco al consentimiento, que ellos entiendan que tienen el poder de consentir o no una situación. ¿Cómo podemos enseñar a los niños más pequeños sobre el consentimiento sin tener que hablar explícitamente de sexualidad, por ejemplo? Uh-huh. Pues miren, ahí entramos en un territorio que normalmente lo llamamos el consentimiento corporal, porque ahí no estamos hablando de relaciones sexuales porque son niños y niñas chiquitas. ¿Y eso qué quiere decir? Que si un abrazo no te gusta, tienes derecho a decir que no. Que si hay alguna forma de que te están tocando que no te sientes cómodo, cómoda,
pues puedes decir, no me gusta ese abrazo. Aquí no estamos hablando necesariamente que es una conducta sexual abusiva. Estamos hablando de tocamientos normalitos en donde puede permitirse el decir, no quiero que me den el beso, el de la tía así con babas. No quiero. Pues la tía no está haciendo nada, lo está haciendo con mucho cariño, ¿no? Pero al niño no le gusta, no lo obligue. Por lo que hemos estado hablando antes. Si tú lo obligas, es como si le estuvieras diciendo, lo que un adulto haga, si a ti no te guste, tú se lo tienes que dejar hacer. Y eso vuelve vulnerable a un niño con un adulto manipulador. Entonces, no, puedes decir no. Entonces, búscate una manera distinta con la tía en vez del beso apachurrado baboso. Entonces, un saludo así, o búscate otras formas, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos el consentimiento corporal, que normalmente lo hablamos con los niños y las niñas chiquitos en primaria también, ¿no? Incluso tienen 10, 11 años, y ese es un concepto importante. Y me atrevo a pensar que también en la adolescencia, aunque ahí abarcamos también el consentimiento sexual, pero lo podemos hablar con los niños desde, tienes derecho a que si hay alguna forma de tocar que a ti te haga sentir incómodo, tienes derecho a decir, no me gusta, no quiero. Y una de las cosas que yo le he oído mucho a los papás que dicen, pues está bien, yo lo hago y con mi esposo también, pero es que el abuelito se ofende si no se deja abrazar como es. Explíquenle al abuelito, aparte, ¿por qué ustedes están enseñando esto? Y que si la niña o el niño le está diciendo eso, una forma en que ellos les van a ayudar a ustedes como papás es háganle caso y cambien la forma porque el niño se siente incómodo. ¿Bien? Yo quisiera añadir algo y es que esto se los enseñamos a los niños y a las niñas, pero también hay que trabajar muchos con los papás y las mamás en que acepten ese no de los niños y las niñas, como en el caso que está diciendo Claudia del abuelito, pero los papás tienen que aprender también a que los niños dicen, no, no quiero eso. Y a medida que vayan creciendo las niñas, los niños, enseñarles más como a explicar y un pensamiento más crítico y a debatir por qué no quiero eso. Pero los papás y las mamás también tienen que aprender a aceptar esos nos de los niños y a respetar esos nos, porque entonces a veces los mismos papás obligan a los niños a cosas con ellos mismos, quiero decir, y puede que no sea nada de esto que estamos hablando, pero una colega nuestra decía, nosotros queremos que los niños se coman toda la sopa de espinaca, pero después queremos que le digan que no a una cantidad de situaciones en la adolescencia como toda esta parte del abuso sexual o las drogas o el alcohol, pero en la casa tenemos que poder practicar, decir el no y respetar ese no. Sí, que creo que es un reto para todos. O sea, creo que aceptar el no de cualquier persona es algo muy complejo que uno tiene que seguir trabajando diariamente. Pero bueno, ahorita que te tocaste el tema de la adolescencia, me parece súper importantísimo porque, digamos, en la adolescencia, claro, las señales ya son otras, estamos trabajando con personas que ya empiezan a construir de pronto un criterio, que empiezan a identificar cosas. ¿Qué banderas rojas podrían darle ustedes a un o a una adolescente para que pudiera identificar en relaciones que pueden terminar siendo abusivas? ¿Cuáles serían esas banderas rojas que ustedes le dirían a un adolescente? Pilas con esto. Pues pilas con esto, la primera pila con esto es lo que estamos hablando, es cómo te estás sintiendo. Hay muchas personas, y por ejemplo en la consulta uno lo ve todo el tiempo, que dicen, yo termino aceptando lo que dicen los demás y yo desde siempre estoy incómoda y yo no me siento bien en relaciones, por ejemplo, en relaciones de noviazgo, no me siento bien, me siento como siempre como presionada a hacer cosas. No es que me hayan obligado, me decía una persona ayer, no es que me haya obligado, pero yo nunca estuve cómoda. Entonces, lo primero es cómo se está sintiendo. Esa es la principal bandera roja. Y si la otra persona, volviendo a esto que estábamos hablando de los nos, si la otra persona respeta los nos, ¿sí? Esa es otra bandera roja. ¿Sí? Si me están respetando, yo estoy diciendo que eso no quiero y me lo respetan o me presionan para que termine cediendo. ¿Sí? Otra bandera roja en los adolescentes es como que empiecen a tener conductas, por ejemplo, de
tomar alcohol o consumir drogas o tener relaciones sexuales con varias personas, por ejemplo, porque no saben qué hacer con el malestar interno que sienten. Entonces lo manejan a través de calmas, entre comillas, que son como el alcohol o la droga. Y había un adolescente que a mí me decía una cosa que pasó porque estaba con el novio en una situación sexual y se sintió mal. Y complementando lo que decía Lucrecia, y es que ella me decía, es que lo peor fue que yo me sentía mal en mi cuerpo, yo sentía que eso no era, y no me paré bolas en eso, y yo seguí, y después me sentía horrible conmigo por haber vivido eso. Entonces creo que es muy importante ese cómo me siento. Pero por otro lado, creo que también la presión de grupo aquí está siendo muy fuerte, ¿no? Piensa si vas a vivir una experiencia sexual que claramente no debe ser nada, nunca antes de los 14. Y también creo que a los 14 sigue siendo porque es la edad de consentimiento sexual en Colombia, pero igual también creo que a los 14 es demasiado pronto para iniciar la vida sexual. Mientras más grandecita seas, mejor. Y esto me parece que es muy importante como dejarlo claro, ¿no? Porque uno tiene más información, está más preparado, tiene más peso en la cola, decimos nosotros, para poder enfrentar una situación que es difícil. Pero teniendo eso presente, miren, la presión de grupo se vuelve muy complicada. Si tú, y estoy hablándole a las adolescentes, sientes que quieres iniciar una vida sexual, piensa, ¿por qué lo estás haciendo? Porque es que todas las amigas ya empezaron y entonces yo tengo que empezar ya, aunque yo no me sienta preparada. Esa no es una buena razón. Porque lo vas a estar haciendo por seguir la presión de grupo, no porque tú realmente lo decidas ni porque estés realmente preparada. O sea, no puede ser. En la medida en que tenga más información, en la medida en que tenga mucha más claridad de qué está haciendo, por qué está haciendo, pero sin la presión de grupo, va a ser una decisión mucho más pensada, mucho más racional. Entonces, pues básicamente lo que quiero decir es, hay presiones. Por ejemplo, está la presión del novio y la presión es que si tú no lo haces ya, entonces quiere decir que no me quieres. O si tú no haces esto ya, chao, ¿no? Terminamos. O si tú fueras una verdadera mujer, podrías tener sexo conmigo. O sea, hay muchas maneras de presionar y se van a tener que enfrentar a eso. Y es muy importante que puedan, y papás también pueden ayudar a qué puede uno hacer y cómo puede responder si tiene una presión, por ejemplo, del novio, que él está diciendo que arranquen, que la viven, que lo experimenten, pero no se siente que sea el momento. Ensayen. ¿Qué pasa? ¿Qué dirías? ¿Cómo lo manejarías? Y ese es un ejercicio interesante. Imaginémonos que te dice y tal cosa, y tú qué le dirías, cómo lo manejarías, cómo, y practicar. Porque miren, y esto va para papás y mamás. No decirle a los adolescentes o a los niños, pero di que no, si no quieres, di que no. ¿Cuándo nos enseñaron a decir que no? Nunca, nadie. Entonces uno tiene que aprender. Practica, ponle situaciones, cómo lo harías, cómo mirarías, qué palabras usarías, cuál sería tu expresión corporal cuando haces eso, qué tipo de argumentos crees que puedes dar. Y para manejar la presión de grupo puede haber muchas herramientas. Puede ser, bueno, para ti puede estar bien eso, pero para mí no. Esa puede ser una salida. Usar el humor. También vale, si uno no está dispuesto a hacerlo porque siente que hay una presión. O por ejemplo, mira, para ti puede estar bien eso, pero para mí no. Esas son otras herramientas para manejar la presión. Ensayar formas de contestar, básicamente. Perfecto. Y digamos, si tenemos a un adolescente que no tiene este acompañamiento de la familia, que las ayuda a pensar, a entender un poco, ¿qué les dirían ustedes a ese adolescente que puede hacer ella o él ante la incomodidad, ante esto que ustedes mismas dijeron de escucharse a sí mismo? ¿Qué podría ser un adolescente que se siente muy incómodo y ni siquiera sabe por qué? Bueno, lo primero es, primero detectar que se siente incómodo, ¿cierto?
y poder, si siente que no puede decir que no, como dice Claudia, hay muchas personas y lo vemos a diario, nosotros en las consultas no pueden decir que no. eh, yo les diría, busquen apoyo, busquen a alguien que les ayude a decir que no. Ojalá un adulto responsable que pueda apoyarlos, pero muchas veces no buscan a los adultos, sino a las amigas, por ejemplo. Entonces, también buscar a las amigas. Siempre estas situaciones, cualquiera de estas que estamos hablando, es no mantenerlas en secreto, no mantenerlas en silencio. Entonces, poder hablarlos con las amigas, con las primas, los compañeros de un grupo, que no se sienta sola y que pueda empezar a decirlo. Porque puede que al principio no se lo va a contar a la mamá o al papá si no tienen esta familia que les da el apoyo, pero por ejemplo las amigas pueden ser un buen apoyo y si ya la situación está complicada, las amigas también pueden buscar adultos, personas adultas que las apoyen, porque en estas situaciones abusivas, ya sea con el novio, ya sea en una situación de abuso por parte de a un familiar, es muy difícil salir de ahí, es muy complicado y las niñas, los niños solos no lo pueden hacer, los van a necesitar el apoyo de alguien. Muchas veces también, por ejemplo, en los colegios, el apoyo de las psicólogas, las orientadoras, de algún profesor, de alguna profesora. Muchas personas nos dicen, no, a mí me cambió la vida con la profesora de matemáticas que me puso atención. ¿Sí? Una chiquita hace poquito me dijo el profesor de literatura que me pone a escribir. Eso marcó la diferencia en mi vida. Entonces es buscar a alguien, no quedarse solas, no quedarse calladas, es lo principal. Perfecto. Ahorita, Lucrecia, tú tocabas un punto que es el tema de los secretos, que creo que tiene como unos vértices bastante complejos, pues porque, bueno, con los pequeños uno habla mucho de secretos buenos y secretos malos, pero creo que ahorita en el tema, ahorita abordándolo en adolescencia, muchas veces las adolescentes o los adolescentes intentan protegerse entre ellos guardando secretos. ¿Qué dirían ustedes que es como esa señal que las y los adolescentes deberían reconocer de inmediato para decir, este es un secreto que yo no debo estar guardando? Ujú. Bueno, se me ocurre un criterio súper clave. Estoy pensando en adolescentes, ¿sí? Y es, ¿tú crees que eso que te contaron pone en peligro a la otra persona? Si pone en peligro a tu amiga, eso no te lo puedes quedar guardado. Tienes que contarlo. ¿A quién se lo vas a contar? No a la otra amiga, ¿sí? De 14, porque mira lo que me contó la otra, porque ella no va a poder ayudar, sino a los adultos protectores de los que hemos hablado, para que puedan ayudar a esa persona. Entonces, siempre, si yo siento que ese secreto que me están contando me hace sentir supremamente incómoda, pero además siento que la otra persona está en riesgo, en peligro, no es que sea zapa, no, es que eres protectora. Y lo que vas a hacer, como tú no puedes resolverle lo que le está pasando, porque bueno, generalmente no puede, entonces uno pide ayuda de quien sí puede ayudar. Y aunque creas que estás siendo zapa, no estás siendo zapa, estás siendo protectora. Y vas a tener que contarlo. Así hayas dicho, sí, esto queda entre las dos y lo vamos a contar, que es que te están abusando, o es que te estás cortando, o es que lo que sea, ¿no? Eso no sirve. Ese silencio en donde no se puede proteger al otro, ese silencio es un silencio cómplice y no ayuda. Entonces vamos a tener que contar. Y esta es una recomendación que no solamente es de un adolescente a otro adolescente. Si yo soy una adulta, la tía, y mi sobrina me contó, por más de que lo hagamos en la intimidad, sí, resulta que esto está implicando un peligro para esta menor de edad, yo tengo que decirlo. ¿Para qué? Para que esa niña ya no esté más en peligro, para que pueda ser protegida. Perfecto. Ahorita ustedes hablaban un poco esto de que los adultos protectores pueden estar en casa, puede ser, no sé, los papás, los tíos, pero también puede ser un profesor, una profesora en el colegio. ¿Cómo nos aconsejarían ustedes que podemos trabajar en equipo, casa y colegio para proteger cada vez más a nuestros niños, niñas y adolescentes? Un punto importante es poder empezar a hablar sobre los temas.
en la casa, en el colegio, haciendo reuniones de casa y colegio, hablando los mismos temas. Y, por ejemplo, convocar a los padres y madres a hablar del tema. Hablar del tema de abuso no es fácil. El abuso sexual es un tema que a veces no quisiéramos hablar, quisiéramos pensar que no ocurre tanto y que dejémoslo allá como guardadito. Pero lo primero es empezar a hablar y empezar a decir, hay que sacarlo fuera, tenemos que hacer cosas en conjunto para prevenir, ¿sí? Y, por ejemplo, cosas en conjunto que se puedan hacer es hablar de sexualidad en general. El colegio es clave para ese tema, pero las familias también son muy importantes, o sea, para hablar de sexualidad. También hay un tema que a mí me parece importantísimo, aunque pareciera que no fuera tanto porque no está relacionado con sexualidad, y es poder hablar con las familias de cómo disciplinar a las niñas y niños donde no haya violencia, pero donde sí haya disciplina, ¿sí? Porque hay familias que se van de un extremo a otro, o son familias muy violentas y manejan las cosas con golpes o con malas palabras o con gritos, o familias que dejan hacer lo que quiera a las niñas y a los niños, no hay límites, no hay normas, no hay rutinas, ninguno de los dos extremos. Ese es un tema que se puede trabajar muchísimo en el colegio también, con las familias, claramente, ¿no? Claro que sí. Y digamos que ligado a esto, lastimosamente existe una creencia de que si uno habla de la prevención del abuso sexual infantil está sembrando una idea o está dándoles ideas de cosas que no deberían saber. ¿Qué opinan ustedes frente a esta creencia que lastimosamente es bastante común? Yo sé que de hecho hablar de sexualidad siempre le da susto a los papás y las mamás. ¿Y por qué le da susto? Pues porque además a nosotros como papás y mamás tampoco nunca nadie nos explicó nada. A veces simplemente es que no sabemos cómo abordar ese tema ni cómo decirlo. Entonces yo sé que es difícil. Entonces la primera recomendación es hablemos con los niños sobre sexualidad de acuerdo a su nivel de desarrollo. Esto es, estoy hablándole a los papás. Entonces a los chiquitos, chiquitas se les habla de unas cosas, más grande otras y más grande otras. Y dentro de eso podemos hablar de prevención de abuso. Pero ¿qué pasa si yo no hablo de nada y de lo único que digo es cuidadito, te dejas tocar? Pues lo que estoy dando a entender, de pronto sin quererlo, pero puedo estar dando la idea de que la sexualidad toda es terrible, peligrosísima, cuidado. Y pues no, la verdad, no quisiéramos que eso ocurriera. Quisiéramos que se pudiera hablar sobre el desarrollo sexual normal y los riesgos que tiene. Después lo complemento y además las curiosidades son normales, cómo es tu cuerpo, hablemos de eso, pero además el cuerpo hay que cuidarlo y hay que cuidarlo de una determinada manera. Entonces hablo de la sexualidad, pero también le voy metiendo riesgos. No me quedo solamente hablando de los riesgos, precisamente por lo que he hablado. ¿Mm? Perfecto. Bueno, ahora antes de cerrar, quisiera darle la palabra a Lorenza, que también tiene unas preguntas que les gustaría hacerles desde su rol como adolescente. Sí, bueno, pues recopilando lo que ustedes dicen, sus respuestas súper valiosas, a mí me gustaría saber cuál podría ser un mensaje general para nuestras adolescentes. El mensaje general para las adolescentes, yo les diría, hay que aprender sobre sexualidad, hay que aprender de buenas fuentes, pues porque ¿qué es lo que normalmente están haciendo los adolescentes? Empiezan a entrar a internet a buscar y encuentran material pornográfico y esa no es una buena fuente. Eso es como basura para la cabeza, es como veneno para el cerebro. Entonces por ahí no es. Es bueno tener curiosidad, pero es bueno también saber a quién se lo pregunto. Háblenlo con sus psicólogas, con sus orientadoras en el colegio. Revisen con papás y mamás pues todas las cosas de sexualidad que tengan dudas. Ojalá anímense a preguntarle a adultos protectores, ¿sí? Habrá adultos que uno dice, ni de fundas voy a hablar de esto, pero habrá otros que uno diga, sí, con ellos sí, pregunten allí, más que buscar en internet y hacer educación sexual a través de TikTok y de redes. Por ahí no es. Listo. Y la otra cosa que también
voy a reforzar algo que ya Lucrecia ha dicho, y es, si tú sientes que hay algo que no puedes manejar, que se sale de tus manos y no puedes manejar, busca ayuda. No tienes que quedarte sola con eso. No te tienes que quedar sola. Busca ayuda de un adulto protector. Listo, muchas gracias. Y también, pues, como un mensaje para la familia, las familias que nos están viendo, lo que hablaban, pues, de el rol tan importante que tiene la familia para prevenir estas situaciones. Ustedes también generalizando un poco el mensaje que les podrían decir, como que no se les puede olvidar. Para mí el mensaje más importante para las familias es estar cerca de las niñas y de los niños. La cercanía, el amor incondicional, el que sientan que pueden contar con ellos y que se comuniquen, que hablen. Las familias con todas estas tecnologías han dejado de hablar Sí. y cada uno está metido en sus teléfonos, en sus computadores y han dejado de hablar y han dejado de compartir. Cada uno está por su lado. Entonces yo les diría a las familias estar cerca, comunicándose, hablando en general, no solamente de sexualidad, hablando, comunicándose en general. Si una niña o un niño no habla, no puede hablar de otros temas, no puede hablar de sexualidad, como nos dijo ya Claudia, pues va a ser muy difícil que si les pasa algo, lo cuenten. Sí. Entonces, lo más importante es estar cerca, incondicional, hablar, pasarla bien en familia también, olvidarse un poquito de todos los celulares y conectarse directamente. Listo. Y Muchas hay una gracias. cosa que yo he oído mucho de los papás, y es, ¿cómo voy a hablar de sexualidad? No tengo ni idea qué decirle. No tengo ni idea qué le voy a hacer. Y yo lo que le digo a los papás es, pues uno tiene derecho a no saber. Entonces diga, no tengo ni idea, pero vamos a averiguar. Vamos a averiguar y vamos a mirar y vamos a mirarlo juntos. Ahora usted, papá, mamá, no se siente a averiguar con su adolescente al lado. Busque primero la información, trate de tenerla clara y luego escoge lo que sea más pertinente para su hija, porque es que hay hijas que necesitan más información y otras menos, ¿no? No todo el mundo es igual. Y escoja qué puede ser lo pertinente y ahí háblelo. Entonces tenemos derecho a no tener ni idea, pero entonces uno aprende. Y para complementar y para terminar y para cerrar, también es válido yo poder decirle a mi hija, a mi hijo, es importante que hablemos de esto, pero estoy un poco nerviosa, no sé cómo decirte, no sé cómo enfrentarlo, es un tema que me cuesta trabajo, pero quiero hacerlo contigo. Y es también, no es solamente ponernos en la posición, yo lo sé todo y yo soy la que estoy por encima, sino este tema también me genera un poquito de incomodidad y es válido decirlo. Así como es válido decir, no sé, investiguemos, conozcamos, profundicemos juntos. Listo, muchas gracias. ¿Hay algo más que de pronto no les hayamos preguntado que creen que es importante abordar antes de cerrar? Pues es que siempre hay cosas más que hablar de estos temas, ¿no? O sea, eso es un universo. Y si uno quiere saber de esto, pues aprender, ¿no? Buscar información verídica, buscar, por ejemplo, hay páginas web, hay unas que no sirven para nada y hay otras que son buenísimas. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama Common Sense Media, ¿m? Y esa página web está hecha para papás, para profesores, para estudiantes y te va dando recomendaciones de cosas que pueden ver, qué aplicaciones están saliendo, cosas que están pasando últimamente, currículums para profesores de cómo puede hacerlo. Entonces, hay una cantidad de recursos en Internet que pueden ser muy útiles para que uno pueda profundizar y aprender sobre esto. Y yo diría, el mensaje final que les diría a las familias es, si una niña les cuenta que está siendo víctima de abuso, créanle. Si una niña o un niño se sienten incómodos con la forma de que alguien los trate o se acerque a ellos, hay que creerles y hay que ayudarlos y buscar la ayuda que necesitan. Y sabes que se me está ocurriendo ahora otra cosa que creo que es importante en nuestra experiencia con víctimas y familias, y es que uno tiene que poder hablar de estos temas, pero con equilibrio. Es decir, no es que uno habla de eso una vez cada 3 años, que sería un extremo,
o todo el día está hablando y cuidado que peligrosísimo, porque ninguna de los dos extremos funciona, es útil. Acá porque se necesita hablar más de esto y acá porque el adolescente va a decir, mi mamá tiene un rayado con ese tema que si me pasa algo yo no le voy a contar. Entonces necesitamos ese punto intermedio donde sí hablamos, pero no todo el tiempo, y podamos hacer esa educación. Bueno, pues Claudia, Lucrecia, Lorenza, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y porque entre nosotras todo se puede hablar.